a un capítulo más de Qbels Podcast. Hoy ya es Qbels Podcast 52 ¿No? y me acompaña el profesor César Zapata. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? Muy bien, aprovecho de saludar a toda la gente que te sigue en tu programa número 52. ¿No? Bastante ya, bastante ya. Sí, Ni yo puedo no, creer. y mantener un derrotero, ¿verdad? Un referente cultural no es fácil. ¿De cuándo es? Aprovecho de preguntarte, ¿cuánto esos 52 emisiones son 2 años? ¿3 años? Y van a ser 3 años. Y la verdad que encima no es difícil, profe. Vos Ujú. haces también este programa, El Ojo del Topo. ¿Ojo del Topo es que se llama? El ojo del topo, sí. Sí. Y yo esto hago por pasión nomás. Estuve haciendo con equipo todo, pero a mí nadie me paga por esto. A veces consigo auspiciantes, Ya. yo tengo que pagar el camarógrafo, la edición, Ajá. y es difícil. Este teníamos luego pendiente hace rato, pero es difícil. Yo sé que termina el día, que los hijos, que el trabajo, Ajá. y vos tenés Más dos luego. difícil, Sí. sí, se te hace a ti también más difícil ahora. Sí, antes era muy fácil. Antes grababa Claro. todo el tiempo. Ahora Mm. estoy haciendo uno al mes y eso, pero bueno, estamos en la lucha. Antes de empezar el Ajá. capítulo, quiero dar espacio a nuestro auspiciante, Prestige Realty Group, servicio excepcional y exclusivo en el mercado inmobiliario en Paraguay. Y recuerden que tienen el enlace para las donaciones. Si vos consideras que el capítulo de hoy te aporta algún tipo de valor, sos libre de donar lo que gustes. Y hoy el profe Zapata nos va a hablar de algo bastante complicado y bastante esotérico para, me animaría a decir, el 90% de las personas, que es la filosofía, que es bastante complicada. Y para empezar, profe, te quiero hacer una pregunta simple, pero a la vez bastante complicada, que es, ¿qué es la filosofía? Sí, es una pregunta bastante complicada, eh, porque bueno, habría que empezar diciendo que la filosofía la podemos entender de diversos puntos de vista. Podríamos acercarnos, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros vemos la filosofía como un fenómeno, nos podemos acercar a ese fenómeno desde distintas perspectivas. Yo suelo enseñar, y tú estuviste, ¿verdad?, en el curso y participaste de manera muy brillante, por cierto, eh, que hay una perspectiva que, si bien, ¿verdad?, no podríamos decir que es la fundamental, yo creo que es la más próxima a todo el mundo, a todo ser humano, y esta perspectiva, ¿verdad?, es que la filosofía es un ejercicio natural del espíritu. Es el espíritu del ser humano quien filosofa, y lo hace porque necesita responder las preguntas que él puede escuchar que le hace su vida. Entonces, desde ese punto de vista, cada uno está con su vida, cada quien está con su vida. Y en algún minuto en su vida se va a hacer una pregunta. Y una pregunta, ¿verdad? Que muchas veces no le nace a él como pregunta, sino que más bien es la vida quien le plantea un cuestionamiento. Yo en un libro anterior que se llama El principio de irrealidad, traté de poner esto con varios ejemplos, porque es algo que vengo enseñando hace tiempo, ¿verdad? Entonces traté de ponerlo de una forma lo más explicativa posible. Y daba el siguiente ejemplo. Eh, si hay un niño que tiene 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y por primera vez se deslumbra con otro ser humano. Supongamos en este caso, ¿verdad? Una niña. ¿Qué sucede ahí? Algo que nos pasa a cada rato, que seguramente nuestro entorno, ¿verdad? Los mayores, si tenemos hermanos mayores, qué sé yo, nos van a molestar, los demás se van a dar cuenta, ¿verdad? Que esos pequeños, ¿verdad? No sé, tienen una atracción, se gustan. Al margen de todo eso,
o más bien, lo que ocurre ahí es que la vida te pone en una situación de pregunta. Y tú te preguntas con el espíritu nuevamente, ¿qué es eso que sientes? ¿Por qué se siente con intensidad? La pregunta no es necesariamente, y esto es muy importante que quede claro para que no se malinterprete, no es una pregunta necesariamente intelectual, sino que es el espíritu quien está buscando entender su vida. Esto le pasa, ¿verdad? Cuando se siente solo, también la soledad te hace preguntas. Esto le pasa, ¿verdad? Cuando está al borde de la muerte. Esto le va a pasar cada cierto tiempo en su vida y muchas veces la mayoría de los seres humanos se van a conformar con respuestas dadas, pero igual van a tener que elegir una respuesta. Desde ese punto de vista, todos ejercemos el acto filosofante. Y yo creo que filosofía se podría considerar de ese modo, ¿verdad? Como un espectro que abarca todo ser humano, pero no obstante habría que decir que hay seres humanos que ya se comprometen o que sienten, ¿verdad?, que esta labor es en realidad un compromiso de toda su vida y comienzan a hacerse preguntas y echan manos de métodos porque estudian a otros que ya se hicieron las preguntas y van tratando de contestarse, van tratando de poner en el tapete ideas. Ahora conversando contigo, ¿verdad? Y de tanto que he explicado muchísimas veces esto, tratado de explicar, ¿verdad? Es como que ese eslabón, esa especie de aristocracia, digámoslo así, porque así la entendía, por ejemplo, Parménides y Heráclito. Los primeros filósofos, ¿verdad?, entendían la filosofía igual como un ejercicio aristocrático, un ejercicio que podían hacer los mejores, aristocrático en el sentido griego de la palabra, los mejores, los que están dotados para pensar más. Entonces, ellos son los que producen las ideas que van atravesando la cultura. Yo, profe, algo que yo veo que pasa. Me gusta mucho el hincapié que hiciste en esto de que son preguntas que todos nos hacemos desde un niño. Y creo que de repente ocurre este problema de que se ve como que la filosofía solamente indaga sobre cuestiones ya que a veces escapan a la comprensión de muchas personas o de la mayoría. Y no es así, porque yo creo que hay una relación muy estrecha entre la filosofía y la vida cotidiana. Y lastimosamente la gente tiene la perspectiva de que si va a estudiar algo es ¿para qué vas a estudiar? ¿De qué te va a servir? Porque justamente te quería preguntar, vos elegiste estudiar, vos sos licenciado en filosofía, hiciste una maestría en filosofía en Chile. Ujú. Y eso es una decisión importante, decidir, yo voy a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque no sé cómo es allá, profe, pero acá alguien dice voy a estudiar filosofía y es, ¿de qué te sirve eso? ¿Por qué vas a estudiar? Y con eso no vas a poder trabajar y cosas así. Que la verdad que lastimosamente son perspectivas muy utilitaristas y que no nos permiten ver la verdadera importancia de la filosofía. Y por eso te quiero preguntar, vos, profe, ¿qué relación ves entre la filosofía y la vida cotidiana? A una persona que decida adentrarse en la filosofía, no como licenciatura, sino por cuenta propia, ¿qué cosas podría aprender para la vida cotidiana? Todo lo que nos va sucediendo en la vida, todo aquello que nos pasa, eh, que empieza, ¿verdad?, en lo cotidiano, pero que posteriormente
hay un paso, ¿verdad? Que es que tu espíritu trata de darle un sentido, trata de darle un significado. Entonces, yo creo que acá, que en esta capa de significados que tú le vas dando a tu vida, entra, ¿verdad? Los atisbos de qué sentido quiere darle a tu vida y ahí entra la filosofía, entra la filosofía. Ahora bien, desde ahí, ¿verdad? Se llegan a bloques que son más grandes, estructuras que están más por debajo. Eh, por ejemplo, no sé, tú puedes llegar desde una experiencia absolutamente cotidiana, y esto lo puedes encontrar, por ejemplo, en varios filósofos existencialistas. Una experiencia como es el aburrimiento, puedes llegar a preguntarte por el ser, que es una estructura, es un concepto, ¿verdad?, de la filosofía, que es el concepto, por así decirlo, más gigante de todos los conceptos, el Es que es una concepto de pregunta ser. súper difícil. Pero yo ahora que dijiste eso me autopregunté, ¿quién soy? No, no, Y no va, es y fácil. con esa pregunta, ¿verdad? Que de pronto va para ti mismo. O sea, ahí es donde empieza la pregunta. Pero si tú comienzas a trabajar esa pregunta, ¿verdad? Ese intento de respuesta, te vas dando cuenta que arriba a problemas que son mayores y esas estructuras son sumamente generales. Y desde ahí yo creo que nos da la impresión de que la filosofía es inútil, porque es inútil, ¿verdad? No solamente como lo ve Aristóteles, sino que es en cuanto que no es una ciencia práctica, sino que es inútil también en que se manejan estructuras que son muy grandes, pero a la vez muy leves, muy sutiles, estructuras, ¿verdad?, que se dan al pensamiento y que por lo tanto no tienen, ¿verdad?, una salida concreta como el arquitecto que hace un edificio, que puede diseñar, ¿verdad?, qué sé yo, una plaza, eh, o no sé, como incluso el abogado que puede generar, ¿verdad?, un litigio. Entonces estas estructuras que son más grandes, estructuras, ¿verdad?, que se cuestionan respecto de si la realidad existe o no existe, por ejemplo. Se cuestionan respecto del ser, se cuestionan respecto del sentido de la existencia. Estas estructuras se discuten y determinan la cultura, pero a la vez son sumamente sutiles, son leves, no tienen, ¿verdad?, una concreción que se pueda identificar a veces a corto plazo, porque las ideas van cambiando. Mm. Eh, entonces, profe, respecto a eso te pregunto, ¿vos crees que todo el mundo debería estudiar filosofía? ¿Que la filosofía es para todos? Sí, absolutamente, ¿Y absolutamente, todo cómo el le mundo. recomendarías, profe, a alguien que quiere empezar a estudiar filosofía? Quiere, ¿por dónde le recomendás empezar? Mira, yo creo que si alguien quiere estudiar filosofía y sabe leer, porque si es muy pequeño, ¿verdad? También yo creo que se puede hacer algo, pero ahí necesita necesariamente un profesor. Pero qué sé yo, a una edad como de 12, 13 años, yo recomiendo un libro que es Siddhartha, de Mm, Hermann. ya leí, muy buen libro. Si ese libro, por ejemplo, no le hiciese sentido, ¿verdad? Podría ser del mismo autor, podría ser El Lobo Estepario. ¿M? Muy bueno también. Eh, Le podría recomendar también a Bradbury, los cuentos, ¿verdad? Le podría recomendar a Kafka, que Mm, empiece por la literatura y que de la literatura, ¿verdad?, haga el ejercicio de hacerse preguntas. Y lo otro, ¿verdad?, es paralelamente agarrar una buena historia de la filosofía. Hay profesores que se dedican a eso, que son excelentes en habla española, son genios, ¿verdad? Chilenos, españoles, argentinos. Eh, Hay un montón.
y pueden ver también ahora material ya por internet, canales de YouTube. Y en la medida que se vayan metiendo, van a ir distinguiendo Mm, quién solamente, ¿verdad?, da referencias, quién solamente, no sé, repite lo que puede leer en cualquier lado, quién sabe un poco más, quién otorga una reflexión. Entonces, de ahí de a poco, y hay gente que se va a enamorar, totalmente. y hay gente que puede estar en cualquier, estudiando, ¿verdad?, cualquier parcialidad, pero sin embargo va a tener el temperamento de filosofar y va a ir siempre paulatinamente a estructuras grandes. Profe, mi experiencia, que ya más de una vez te comenté, que yo tenía esta mentalidad de que la filosofía no servía para nada, o sea, que era una carrera que no servía, me iba a quitar tiempo. Yo tenía 18 años, pero también, profe, creo que es difícil a los 18 años que una persona o un adolescente, porque en teoría ya somos adultos, pero para mí somos niños. Terminamos el colegio y no tenemos la más pálida idea ni siquiera de quiénes somos y tenemos que decidir qué carrera vamos a estudiar para dedicarnos a eso el resto de nuestras vidas. Es difícil y es difícil a esa edad valorar la filosofía. Entonces yo menosprecié, para mí era algo que no servía. Y a medida que fui creciendo, me pasó, bueno, creo que obtuve mejores herramientas para entender un poco mejor o intentar entender un poco mejor mi vida, cómo me relacionaba con los demás y por qué yo estaba decidiendo ciertas cosas y me empecé a cuestionar. Y empecé a hablar con personas, que una de ellas es mi hermano, que él fue el que vos le conoces también, que él fue el que introdujo la filosofía de mi vida y él la conoció por juntarse con ciertas personas y él me introdujo eso al principio y yo le decía, ¿qué es lo que estás perdiendo tu tiempo? Andate a estudiar algo que sí funcione, qué sé yo, que sea útil. Y después, a medida que fui viviendo cosas duras o cosas difíciles, que me pusieron en jaque y me hicieron cuestionarme mi vida y las decisiones que tomé, como que me empecé a enamorar de la filosofía. Y después, lo que fue ya definitivo y con lo que decidí que quería estudiar, y bueno, ahí nos conocimos en la facultad, fue que nació mi hija el año pasado, y ahí fue cuando yo me enfrenté a una situación límite y me decidí a arrancar la facultad y ya vamos a terminar el primer año. Y me da lástima nomás el hecho de que en el colegio, cuando yo tuve filosofía, profe, era una vergüenza. Era un año de perder. Era la materia en donde no hacíamos nada, básicamente. O sea, en un año creo que hablamos de Sócrates, de los sofistas y de Platón. Así, algo así nomás, súper básico. Y en el colegio que yo enseñaba, yo le vi que un alumno tenía un libro de filosofía del colegio. Yo le pregunté, ¿qué hacen en filosofía? Y nada, profe. Nada, no hacían. El profesor le ponía el libro y le decía, bueno, completen el libro. Y ahí leían y tenían que completar y se acabó. O sea, imagínate que esa es la base filosófica con la que de acá las personas salen a la vida universitaria. Y por ese motivo, yo creo también que filosofía queda totalmente fuera del lado. Y digamos que no querés estudiar como carrera, pero aún así ni de hobby, ni de interés, o sea, muy poco. Ahora creo que las redes sociales están como que tirando un poco más de filosofía, que yo organicé un curso de filosofía, que obviamente que yo no fui el profesor, y junté 40 personas. Eso, por ejemplo, para mí fue algo, un hito. Pero obviamente no estuvieron, o sea, no duraron las 40 personas todo el curso, lastimosamente, ¿Y porque cuánto duraba el curso? 4 meses hicimos, todos los Ah, sábados. largo, largo igual. Sí, y la filosofía no Mm, es fácil. ujú. El primer mes 40 personas y terminamos 10. Claro, mira, respecto de lo que me preguntaba al principio, de que si todos deberían estudiar filosofía, yo creo que sí. Yo volvería, ¿verdad?, a una suerte de currículum eh, que mantenga, no sé, desde la más temprana edad posible, filosofía, arte, educación física, matemática.
totalmente, como un trivium, pero con cuatro asignaturas y qué sé yo, habría. O sea, lo estoy diciendo así de manera muy rápida. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque creo que después también en la educación superior, todos los ramos técnicos, toda carrera debería tener, ¿verdad?, por lo menos dos asignaturas relacionadas con filosofía. Y bueno, y ojalá, acá también muchas veces depende del profesor, ¿verdad? totalmente, Pero puede ser con un programa, con un diseño, eh, porque la filosofía, de todas formas, le va a permitir entrar a un mundo en donde va a conocer las ideas sustento o las ideas base de todo lo que a él le están enseñando. mm, Entonces, de alguna forma va a tener herramientas para no ser tan inocente, ¿verdad? Tan eh, maniable por ciertos discursos. Te va a entregar elementos, de todas exactamente. maneras, o elementos, ¿verdad?, para pensar de manera abstracta y poder darle la vuelta a un problema. Así que yo creo eso, creo que cada quien, ¿verdad? O sea, que se debería enseñar curricularmente filosofía. Y bueno, lo de tu experiencia, lamentable, ¿verdad? Lamentable que el profesor no haya sabido aganchar, quizá, qué sé yo, cuál era su formación. Y ese es el problema, profe. Se le agarra a los profesores guías que normalmente no son licenciados en filosofía ni se dedican como tal. Y bueno, vos vas a enseñar ética, vos vas a enseñar filosofía. Y ética también es una rama de la filosofía que es importantísima. Y toda mi experiencia en el colegio, ética fue la hora de poner las pelotas. No hacíamos nada. Es lamentable, es lamentable. Y yo creo que los problemas que tenemos hoy como sociedad, para mí, es por falta de filosofía. Sí, No todos los problemas, estoy exagerando, pero tenemos muchos problemas que yo creo que se deben a la falta de filosofía con lo amplia que es por todas las áreas que cubre. una cosa sí yo creo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que eh, la filosofía trabaja con bloques grandes, trabaja con ideas generales. Y eso también, eh, cuando se trabaja así ya, entre comillas, de manera profesional, si se podría decir así, ¿verdad? Es una cuestión que no es para todos. ¿M? Mm. No es para todos. Ahí requiere un tipo de inteligencia teórica, requiere de cierta metodología. Y bueno, y acá en Paraguay, ¿verdad? Se hace poca investigación, poco trabajo en equipo. ¿Y cuál es, Hay profe, gente, tu bueno, percepción sobre la educación acá en Paraguay en comparación a tu experiencia en Chile? Ahora como docente, pero lo que vos ves. ujú. Una de las cosas que yo creo que debería adoptar ya Paraguay así más o menos rápido es extender la jornada de estudio. Por ejemplo, ¿verdad? En Chile estudian como hasta las 4 de la tarde. Acá hay Entran algunos a colegios las que hacen eso, 8, 8 y pocos. media Mm, y llegan como hasta las 4 de la tarde. Yo conversando la última vez cuando estaba en Chile con alumnos, alumnos pequeños, ¿verdad? Me comentaban que en la tarde ya no tenían clase, pero tenían repaso de matemática, los que querían, ¿verdad? Otros podían elegir repaso de otra asignatura, e igual aprovechan el tiempo. mm. Se A- demuele, sí, la vida de barrio, pero acá ya prácticamente en Asunción ya no queda mucha vida de barrio ya. no hay, totalmente. Es algo que ya más una vez conversamos de que estamos en, esta comunidad se está acabando. Cuando yo era chico, yo tengo 29, pero cuando yo era chico, yo me ¿Ya? acuerdo, salíamos a jugar con los vecinos, le conocíamos a los vecinos, habían actividades. Eso Ujú. se acabó totalmente. Las calles ya no hay niños jugando con vecinos. Eso No. es, al menos en la ciudad, es sumamente raro. Ujú. Así que yo creo que es mejor que estén en el colegio. Pero el problema también, profe, es que los colegios, para mí, tienen muchas materias de relleno. Muchas Puede materias de ser, relleno, sí. que no se Sí, les da la importancia que merece
a ciertas materias, lo que dijiste, matemática, filosofía, Ah. ciencia, no sé, me parece que más que nada es rellenar horas para justificar horas de clase y salario. Mira, a mí si me apuras, ¿verdad? Para hablar en realidad pensando, yo creo que es una materia de relleno, pero acá hay que entender bien. Para mí es ética, que he visto por lo menos en mi área, porque ética la tienen como desde séptimo, desde sexto, creo, ¿verdad? Quinto grado por ahí ya, profe. Por ahí. Y si Sí. tú ves después los libros de segundo, es como todo lo mismo, es un repetir lo mismo, es una ética, ¿verdad? Desde referentes muy comunes, tiene actividades muy parecidas. Entonces, como yo creo que una redundancia que termina no enseñando casi nada. Mm, totalmente. Entonces, creo, ¿verdad?, que eso se puede replantear y justamente en favor de la filosofía, que pueden ser historias de la filosofía, tal vez habría que pensarlo, o pueden ser, ¿verdad?, ramas de la filosofía o modelos éticos. Así, si es por ética, ¿verdad? Modelos éticos. O sea, enseñar, qué sé yo, la ética aristotélica, la ética griega. Y Eso te eso puede durar toda la vida. perfectamente un semestre. Sí. Claro, pero digamos en términos, ¿verdad?, de clase. Y es tan eh, interesante, profe, cuando uno ve estos antiguos pensadores, y eso es algo que a mí, yo creo que ahí es donde me hizo el gancho, ver que estos antiguos pensadores ya abordaban las problemáticas que tenemos hoy y seguimos repitiendo los mismos problemas que ellos ya ofrecieron desde su punto de vista soluciones. Seguimos perdidos en el consumismo, seguimos perdidos en la falta de introspección, seguimos perdidos sin conocernos a nosotros mismos y se nos va la vida, intentamos llenar el vacío con consumismo. Lamentablemente, no sé, cuando yo le leía a Séneca, le leía a Marco Aurelio, le leía a Sócrates, El arte de vivir una buena vida, y yo no podía creer que estas personas hace más de 2000 años ya plantearon un camino que para mí es bastante bueno de seguir. Y eso para mí que es como que nos enseña, es algo muy esotérico, está oculto, uno tiene que indagar un poquito, buscar. Y para mí que eso no ocurre porque sí, para mí que es adrede. Capaz me pongo piranoico, pero para mí que es adrede. Yo creo que no es coincidencia que no nos enseñen todas estas cosas, que no nos enseñen la importancia de una buena vida, de evitar el consumismo, de hacer lo que realmente queremos. bueno, lo que pasa es que ahora, o sea, tú mencionas que los griegos tenían los mismos problemas, y sí, es verdad, o sea, el ser humano mantiene, si lo decimos en términos platónicos, ¿verdad?, una suerte de esencia que va cambiando de manera muy lenta, si es que cambiara, ¿verdad? Porque también puede ser que es algo estable, pero sin embargo la historia le va dando capas y capas de cultura distinta. Y en este sentido, ¿verdad? Los griegos, los seres humanos antiguos, de todas maneras, ¿verdad? Tenían una vida muy distinta, con problemáticas que lo estrellaban también contra la existencia, pero que de alguna forma se podían resolver, eh, no sé, bueno, iba a decir de manera más fácil, no sé si más fácil, pero de manera más acotada. Lo que quiero decir que hoy en día sí podría ser adrede, porque estamos en una época, estamos en una coordenada histórica, en donde nos convierten, ¿verdad?, en información, nos convierten en consumidores, y así hay un sistema que para qué lo vamos a nombrar, pero que sabemos que está y que está operando determinadas acciones y que esas acciones, ¿verdad?, finalmente parece que conducen a que el ser humano se vuelva todavía más masa. Creo que una de las lecturas posibles de lo que está sucediendo, ¿verdad?, de lo que sucede hoy en día, tiene que ser una lectura que sea lo más fenomenológicamente limpia. No tratar de involucrarnos tanto, ¿verdad?,
con una emocionalidad o con un juicio de valor respecto de lo que está sucediendo, de calificarlo como bueno, de calificarlo como malo, de calificarlo como degradado, sino que más bien tratar de ver los surcos con los cuales se ha ido bombeando esta cultura y desde ahí tener una perspectiva, un panorama de lo que podría ser, ¿verdad? Esta fotografía del tiempo que nos toca vivir. Y yo creo, profe, también que intento hacer eso. Bueno, yo evidentemente no soy profesor de filosofía, pero intento dar voz a gente que sabe, gente que habla del tema, intento compartir libros, porque creo que esto, evidentemente tenemos un sistema que no vamos a vencer así nomás, no se puede cambiar así nomás, pero mi intención es que de a poco las personas vayan interesándose y despertando, por decirlo así, y empezar a cuestionar, que la gente empiece a cuestionarse. Y por eso te quería preguntar, ¿cuál vos, profe, consideras que es el desafío más grande de enseñar filosofía? Para vos, que es lo que te dedicas. Tiene mucho que ver con lo que tú dices. Tiene que ver, ¿verdad?, con que la persona que esté ahí escuchándome en unas 2 o 3 sesiones pueda entender que la filosofía es algo que le sucede de manera cotidiana y que tiene un alcance en su vida y que le sería útil visualizar más o menos, ¿verdad?, dónde está ese acto, esa acción filosofante. Entonces, si puedo llegar a través de un ejemplo, si puedo llegar a través de la historia de un filósofo, porque de pronto si yo te cuento la vida de Diógenes, puedes sentirte identificado y se hace ese clic. Mm. Si puedo llegar a través de una pregunta que se hizo un filósofo, si puedo llegar a través de una gran explicación, si de la manera que pueda llegar, ya siendo profe uno tiene su caja, ¿verdad?, de herramientas, como diría Deleuze, ¿verdad? Hay una caja de herramientas, hay ejemplos, tú eres profesor también, ¿verdad?, que uno tiene, pero con eso llegar a que la persona se dé cuenta de esa cercanía de la filosofía, la cercanía inevitable, la cercanía por existir, Y, más o menos. profe, te quería preguntar también sobre tu libro, el que recién terminé hace unas semanas de leer, que es Ética para Arandú y Yeruti, la inflación de las ventanas. Justamente recomendé el otro día. Me hizo, como te comenté, me hizo reír, me hizo llorar, pero yo creo que la gente que va a llorar es la gente que tiene hijos, porque podés empatizar, Sí, podés, seguramente, ¿verdad? porque si no, Sí. yo siempre digo eso, que a mí mucha gente me decía, cuando vayas a tener hijos, tu vida va a cambiar. Y yo, y sí, me imagino, pero el día que nació mi Ah, hija, ahora entiendo lo que me querías decir, porque no había manera de que entienda. Y me hizo reflexionar bastante. La verdad que la inflación de las ventanas es una preocupación real, que te referías a las pantallas. ujú. Y, y me hizo reflexionar y yo me pregunto, imagínate. Que ahora que soy padre, ahora puedo entender tu preocupación, porque yo mismo soy víctima de las pantallas también. Claro, claro. Yo crecí con las pantallas. Sí, por supuesto, sí, a los cuántos, 30 años, 29 años. Sí, yo recuerdo porque cuando yo era chico no había esto, Ujú. pero cuando yo llegué a los 10 a los 12 13 ahí vino, boom, la pantalla con todo. Entonces te quería preguntar, ¿cuál fue tu inspiración para escribir? O sea, ¿qué te movió a escribir este libro para tus hijos? Que evidentemente el título es una inspiración en el libro de Aristóteles. Que nos cuentes un poquitito y por qué le recomendarías a alguien leer este libro. Sí, bueno, primero, ¿verdad? Yo tenía en este caso siempre la idea de, de tratar de leer un poco
lo que iba a ser el futuro, el tiempo de mis hijos. ¿Mm? Porque mis hijos, por ejemplo, nacen, yo tuve hijos viejos, entonces yo pertenezco a otra generación, y ellos nacen en una coordenada entre el 2015 y el 2020, y en esa coordenada, después de hacer el libro, de pensarlo, de tratar de ir escribiendo, porque a ver, para empezar de nuevo, ¿m? Me di cuenta de que lo que más servía era un género que más bien fuera epistolar. Y este género tiene su tradición en la literatura, los libros que están dedicados para personas, ¿verdad? Las cartas, por ejemplo, las cartas de Meneceo, para Meneceo, de Epicuro. Entonces yo sabía más o menos cuál era el formato. Y cuando empecé a escribirlo, de pronto me voy dando cuenta de que estoy buscando algo peculiar en esa generación, que estaba ahí, que, no sé, se hacía más o menos evidente, pero se ocultaba también demasiado. Entonces, lo peculiar es que ellos sufrieron, perdón, una inflación de las pantallas. A todo esto, ¿verdad? La palabra pantalla etimológicamente significa ventana, y una de las mejores traducciones yo creo que podríamos usar es que la pantalla es una ventana digital, porque ahí efectivamente te asomas a un mundo. ¿Cómo ocurrió esto? Ocurrió durante la pandemia. En la pandemia hubo una señal clara, hubo una señal inequívoca de que las pantallas podían invadir absolutamente toda nuestra existencia. Y es por eso que yo hablo de inflación existencial, lo cual significa que toda tu existencia puede transcurrir a través de una pantalla. Pues bien, esto sucedió en la pandemia cuando la educación, por unos años, ¿verdad? Por un año y algo, pasó a ser exclusivamente a través de una pantalla. A las generaciones fronterizas, los que nacieron antes del 2015 y los que nacieron después, el 2020, esto no les afectó. Esto, ¿verdad? No fue la constatación de que las pantallas se inflamaran existencialmente. ¿Por qué? Primero, la generación adulta, ¿verdad? Es decir, los que nacieron antes del 2015, sobre todo los que están más allá, ¿verdad? Los adultos, se adaptaron increíblemente a esto. Hay universidades que son exclusivamente, ¿verdad?, a través de las plataformas, Lo que se hacemos acostumbraron nosotros, a comunicarse vía WhatsApp, a trabajar por el celular. O sea, ¿por qué no sucedió en esa generación esa inflación? No sucedió, ¿verdad? Porque para ellos, o sea, el nivel de madurez, ¿verdad? Que tiene alguien que nació antes, le permitió entender que esto de las clases, que esto del colegio, nada más era un paso que de pronto tenía que ser obligado y que podían, ¿verdad? Podía darse por las pantallas. Pero estos chicos sintieron la inflación en su espíritu. Ahora, todo esto es antojadizo, todo esto responde a una imaginación mía, pero una imaginación, ¿verdad?, que tiene, no sé, que recoge determinadas cosas que pudo ver y que pudo constatar en ese tiempo. Los chicos, por ejemplo, no se pudieron adaptar, los pequeños que entraron ahí a primero, desde primero básico, a través de una pantalla. No se podían adaptar, ¿verdad?, a estar detrás de una pantalla porque sintieron que la pantalla, que solamente era entretención, de pronto se convierte en algo que no es entretención y que es colegio. Y eso fue una señal para mí y que va a quedar, ¿verdad? No sé, yo creo que va a quedar como una marcación
si tú quieres verdad geológica de la cultura en sus espíritus. Y esta marcación es que ellos sufrieron esa inflación. Entonces, bien, ahora, la pantalla va a tener otro significado para ellos, Mm. un significado que no adivinamos, un significado, ¿verdad?, que podríamos predecir entre comillas y que hay mucho material que nos podría dar un montón de luces al respecto. Pero lo que yo quiero poner, y eso también lo menciono en el libro, ¿verdad? Pero lo que yo quiero hacer notar es que el significado más profundo es que la existencia puede pasar a desarrollarse totalmente a través de una realidad distinta, que es la realidad de la pantalla. Profe, yo creo que En- eso está pasando Sí, ya. sí, Es preocupante en el sentido de que lo que estás diciendo, te digo, profe, vamos a ser sinceros, vos y yo igual somos víctimas de esto porque todos los días tenemos que usar, todos los días tenemos que controlar, pero nosotros, vos inclusive antes que yo, te desarroll- te desarrollaste como individuo en una época que vos querías hablar con alguien o conocías a alguien y le hablabas, no había problema. Hoy estuve viendo estudios, hay gente que no puede hablar con la gente en persona, ya está ujú, solamente con la habilidad de conversar por redes sociales, vía mensaje, pero ya perdieron esa capacidad de dialogar, les da ansiedad, no saben cómo acercarse a las personas. Y hay unos códigos tácitos que están escritos en la sociedad, que es un poco absurdo, pero para que me entiendas. Supongamos ujú. que yo le quiero saludar o le quiero conocer a una chica. Si yo me acerco en persona a saludarle, es algo raro, mal percibido. Yo primero tendría que escribirle por redes sociales a su Instagram. Primero tenés que hacer ese acercamiento virtual Ajá, y después el acercamiento personal es bien recibido. Pero si primero es un acercamiento personal, es visto como algo raro. Es súper extraño, es súper raro. Hay todo un código y que si le vas a escribir, primero no le podés escribir. Tenés que, en Instagram se usan reacciones. Tenés que reaccionar primero con claro. caritas o con fueguito o con lo que se Mm. te cante ahí. Pero está todo sumamente distorsionado ya. Esa es la angustia que sentía yo, porque además también yo vengo de una generación en donde nací, ¿verdad?, en un periodo de la Guerra Fría, de dictaduras militares, y siempre tengo un apocalipsis en la espalda. Mm. O era, ¿verdad?, la destrucción de una guerra atómica, o es el colapso ambiental. Y lo peor es que eso sigue presente. Y pareciese, ¿verdad?, que va muy acelerado. Entonces, viste, si tú piensas en tu pequeña, en Sofía, pucha que da angustia, ¿verdad? El estado del planeta en 20 años más o en 30 años más, O en 10 años. Eso es tal vez. lo preocupante, sí. Entonces, la pantalla va a venir a ocupar un lugar dentro de la existencia que tal vez sea clave. Entonces, yo creo que yo pretendo, ¿verdad?, dejarle un poco la historia de esto a mis chicos. Y también, ¿verdad?, porque la pantalla va a producir una serie de fenómenos, pero uno de los que creo yo es sobre todo que se van a crear individuos de rebaño. Van a tener una fuerte individualidad, pero es una individualidad que en el fondo va a ser una construcción colectiva de la misma gente que está atrás de las pantallas y que ya va a funcionar con esa lógica. Porque hay que recordar que detrás de una pantalla hay un diseño de un ser humano igual. Son algoritmos. Exactamente. El Pero algoritmo, finalmente el algoritmo es diseñado por un ser humano, y un ser humano que busca un objetivo así exactamente. bastante específico. Entonces ahí, ¿verdad? Yo me permito recordarles que van a tener una lucha axiológica, es decir, una lucha de valores, y que un valor fundamental que ellos puedan aplicar cuando sean grandes
o cuando sean adolescentes o cuando sea, es la autoirreverencia. O sea, que pueden ser capaces de evaluarse dentro de sí mismos y actuar con autoirreverencia, riéndose de ellos y sobre todo tratando de no ser esclavos de los deseos, de sus propios deseos, impulsos y adicciones, porque es lo que más pone las pantallas en ellos. Las Deseo. pantallas han venido manejándose con una lógica de consumo y con una lógica adictiva. Así se han venido manejando y así colonizan las mentes de nuestros pequeños. Y esta generación, ¿verdad? Ya se dio cuenta que absolutamente todo el flujo vital puede venir por ahí. Va a ser más importante tener una pantalla que tener un amigo, porque en la pantalla puedo tener 50.000 amigos aunque no tenga el contacto y aunque realmente no sean mis amigos. Pero la pantalla va a dar esa sensación dentro de vidas pequeñas, de vidas enclaustradas, de vidas de atrás de una pantalla y prácticamente sin el brillo, ¿verdad?, afuera. El único brillo, la única forma que tiene la existencia de desplegarse es a través de la pantalla. Entonces, ese fenómeno, creo, ¿verdad?, que es algo que va a minar su interioridad y que por lo tanto los futuros valores habría que buscarlos como valores, ¿verdad?, de introspección, como valores de interioridad, porque la mayoría de los valores son valores que tienen que ver con el otro, son valores, ¿verdad?, para la alteridad, el respeto, la solidaridad, y todo eso está bien. Pero ¿qué le podría dejar yo a mis hijos, que son chicos? Y yo me voy a morir, ojalá dentro de 20 años, ¿verdad? Ojalá dure un poco más, qué sé yo. Pero finalmente, como soy más viejo, me voy a morir. No le voy a dejar un libro donde le diga, hijo, tiene que ser bueno, ¿verdad? Hijo, tiene que, qué sé yo, no tiene que gritarle a su hermanita, ¿no? ¿Me entiendes? No les puedo dejar un libro de esa naturaleza. Tengo que imaginarme cómo va a ser su tiempo. Para eso tengo que leer cómo es actualmente su tiempo. Tengo que hacer un esfuerzo por filosofar y tengo que ver, ¿verdad?, qué les puedo dejar instalado, sugerido, para que en un minuto determinado ellos puedan cultivar esta autoirreverencia para descolonizarse, porque las pantallas van derecho al subconsciente. No sé Totalmente. si derecho, pero Para mí están que sí, mucho profe. más vinculadas con el subconsciente que cualquier otro elemento, cualquier otro dispositivo. Profe, vos sabés que yo escribí unos artículos, yo escribí unas columnas y de repente me tomé un poco en este tema de las pantallas y encontré, profe, datos que asustan. Y yo soy consciente Ajá. porque yo digo todos los días, hoy voy a usar menos mi teléfono, pero uso igual, más de lo que quería usar. Y me preocupa porque yo digo, bueno, en teoría yo soy un tipo de 29 años que en teoría soy pensante y en teoría me puedo controlar y soy consciente de lo que hace mal, del daño que puede hacer y aún así no puedo. Imagínate un Lo, niño que creció con eso. Lo que pasa es que ya tú vives, ¿verdad? Tú vives en esa inflación existencial. O sea, a ver, gran parte de tu vida ya está en la pantalla. Eso ¿Cuánta mismo. parte de tu vida, verdad, está en el celular? ¿Cuánta parte de tu vida está en este programa? ¿Cuánta Sí, parte de tu vida, verdad, está detrás de una plataforma de estudio? Entonces, a eso nos referimos. Ahí está la existencia. Ahí está esa existencia. Y hubo en un momento determinado, así como en la teoría de la inflación cosmológica, en donde el universo se expandió a una velocidad más rápida que la luz en un momento determinado. Acá, durante la pandemia, hubo esa misma expansión y esa expansión, ¿verdad? Fue visible, yo creo, solamente para esa generación, para esos pequeños. Un año más, un año menos, en realidad, eso no interesa. Lo que interesa es que eh, nuestra existencia
ya tiene que ver con la pantalla. Nuestra vida se va a desplegar ahí. Nuestros sentimientos, nuestros amores, nuestras antipatías, nuestros odios, todo se está condensando, ¿verdad?, hacia una pantalla. Y bien, bien, probablemente así tiene que ser. Mira, yo ahí el libro lo termino y acá mi editor siempre, ¿verdad?, me dice que no haga esto, que no cuente nada, ¿verdad? Pero se termina con una especie de envejecimiento de la humanidad y con la fantasía instalada, yo creo, en nuestra cultura, ¿verdad?, de una pandemia en términos de pantalla, en términos de informática, en términos que de pronto se corta internet, se corta tu celular, se corta internet, Se cae el imagínate. mundo, se cae el mundo. Entonces, frente a esta caída hay toda una fantasía ahí. Eh, pero bueno, lo que quiero reflejar, ¿verdad?, es que, en fin, se vienen seres humanos distintos para tiempos de pantalla, para tiempos de pandemia, para tiempos donde el clima va a ser, uf, todavía más inhóspito en muchas partes del planeta. Entonces me da pena, ¿verdad?, que estos chicos vayan a estar ahí. ¿Y qué les puedo entregar yo? El valor del auto irreverencia. Y que tiene mucho que ver con los estoicos. Totalmente. Esa parte ya más filosófica la voy a trabajar ahora, pero la primera parte, ¿verdad? El tratar de hablarle a los chicos, el que se den cuenta también que la pantalla está trabajando para generar adicción. Los juegos que ellos, ¿verdad?, acá, en los cuales a cada rato están metidos, funcionan con premio y con castigo, funcionan de manera conductista. Por favor, no crean, ¿verdad?, que la lógica de las pantallas es como algo absoluto, es algo que está ideado y que desde hace tiempo vienen comprando al ser humano con los mismos mecanismos. ¿Y sabes, profe, qué tiene? Tiene también azar para liberar dopamina. Tiene También. muchísimo azar. Los juegos tienen temas de cofres que abrís y te salen cosas al azar. Ajá. O lo mismo, esto yo analicé con mis alumnos y me sorprendió. TikTok, no sé si conoces, profe. Ujú. TikTok, videos al azar. Vos haces swipe y te salen videos Sí. de... Y eso libera dopamina porque ¿qué voy a encontrar nuevo? Y yo le pregunté a mis alumnos, porque vi un estudio que decía que adolescentes que pasan con el teléfono más de 5 horas al día tienen un 70% más de desarrollar cuadros depresivos y suicidas. Y yo les pregunté Ujú. a ellos, quiten su teléfono, tiempo en pantalla, vamos a ver cuánto usan TikTok. ¿Sabes cuántas horas me dijeron, profe? 12. Más o- sí, imagínate. Mm. O sea, Y básicamente que decir, duermen, sí, duermen y usan su siete, teléfono sí, 12, 7, 8 horas y ese era TikTok nomás. imagínate. Después están las otras cosas. Entonces, profe, te quiero compartir las estadísticas. Atender, esto busqué y encontré su Ujú. momento. El adulto promedio pasa, en promedio, hasta Ajá. 7 horas por día interactuando en redes sociales. Ujú. El 71% de las personas nunca apagan su celular. 31% de las personas admiten no poder controlar su uso del celular. Y 17,3% de los padres pasan más tiempo con su aparato celular que con sus hijos. O sea, Sí, es un problema que ya está en todas las edades, más o menos. Entonces, por eso sí. te quería preguntar esto de la irreverencia. ¿A qué te Mm. referís con eso? Me refiero es que creo que un control externo para estos niños, para los pequeños, porque ellos todavía estuvieron un poco más desprotegidos que tú, por ejemplo, para las pantallas. O sea, te estoy hablando de los pequeños, ¿verdad? Dentro del rango del 2015 y el 2020, los nacidos en esa fecha, que yo les llamo la generación ventana. ¿M? Estoy totalmente de acuerdo, Porque sí. pantalla es ventana y porque fue la generación que sufrió esta inflación, ¿verdad? Justamente a esta tierna edad. Yo creo que ellos, tal vez, y esto quizás sea un deseo, ellos tal vez pueden vencer un poco la adicción.
y la pueden vencer con autorreverencia. Porque quizás uno de los escenarios que para ellos podría ser favorable es la gran cantidad de individualidad que le va a dejar la pantalla. Una individualidad de rebaño, pero al fin y al cabo individualidad que capaz, ¿verdad? Si se trabaja, si se medite sobre ella, se pueda convertir en una intimidad. Y la intimidad ya no es permeable a la colonización de afuera, sino que más bien, ¿verdad?, maneja y acepta las ideas que esa misma interioridad elige. Pero para ello es necesario que cultive el valor de ser autoirreverente, de ser irreverente consigo mismo, porque el sí mismo es algo que nos arman. Y en estos chicos es peor. Le arman un sí mismo, le arman un deseo, le arman, ¿verdad?, un sentido, le arman una publicidad, le arman una ansiedad, le arman un estímulo a través de un juego. Entonces, finalmente, ¿quién eres sino un armazón de cosas que vienen de afuera? Y cuando le haces caso a tus deseos, muchas veces le estás haciendo caso a deseos que implantaron dentro de ti. Hoy más que nunca creo que el ser humano puede ser totalmente o controlado, ¿verdad? En, no sé, en un porcentaje mayor que antes. Entonces, la única forma, ¿verdad?, de evitar ese control tan fuerte, yo creo que es a través de una negación a los primeros deseos adictivos que han implantado en nosotros, que en este caso implantó la generación anterior, ¿verdad? Los padres le pasan el celular a los chicos. Eso te quería decir, profe. Sí, Profe, salgo a merendar, algo que veo, dónde me voy. Mira, vos como padre, yo como padre, entiendo que es duro ser padre. Hay veces que uno está cansado, diste clases todo el día, pero me parece el camino fácil, agarrar y, bueno, hijo, toma, así le tiran el teléfono, es como para desligarse y desde tan chicos, yo ya donde me voy veo niños con el teléfono, pero absolutamente vos le ves y puede explotar una granada a 1 metro y no va a mirar. Está absolutamente perdido ahí. Y no, yo eh, pienso que eso es hacerle daño. Le estás haciendo daño, estás generando un vicio, una adicción. Y encima, ¿por qué lo estás haciendo? Esta es la palabra literal, por pajero. Porque ya no querés saber más nada, ya estás cansado. Toma. Y eso veo, profe, en donde me voy. eso yo creo, ¿verdad? Es un problema complejo, porque también estamos dentro de una sociedad que nos agota, una Totalmente. sociedad, ¿verdad?, que nos hace trabajar para esos mismos chicos, para tener algo. Y en fin, necesitamos de esa enajenación, necesitamos un rato nosotros mismos de pantalla. Entonces, no sé, para muchas personas, a lo mejor para ti, ¿verdad? Excepcionalmente, porque eres todavía de una generación que fue educada con las pantallas, pero para padres jóvenes eso es completamente natural. ¿Y dónde voy yo, verdad? Yo creo que eso no va a cambiar. Creo que es la tendencia. Creo que todos lo hacemos, yo me incluyo. Cuando ya es mucho, ya, niños, váyanse a ver tele. Mm, O le paso el tablet porque ya es demasiado para mí, ¿verdad? Entonces creo que frente a eso que uno debería cautelar, que debería controlar, que debería hacer un montón de cosas, o sea, siempre tienes que estar alerta. Nunca tendrías que estar así, no sé, darle el chip libre para que ellos vean pantalla. Siempre tienes que estar viendo lo que ellos ven y conversar incluso de eso y etcétera, etcétera. Yo creo que frente a eso hay que enseñarle a leer las pantallas a los chicos. mm. Hay un capítulo, ¿verdad?, que yo dedico a eso, a la lectura de las pantallas. Doy consejos muy de sentido común, pero ellos tienen que empezar a darse cuenta de que el formato que va a traducir su vida, donde van a venir libros, donde va a venir información e incluso la educación, va a ser un dispositivo, va a ser una pantalla. Entonces hay que saber leerlas igual, hay que saber leerlas. Y tal vez
mi esperanza es que la mayoría de las veces la historia del ser humano ha venido siendo dialéctica. Y cuando tú ves, ¿verdad?, que algo se posiciona con fuerza, también con fuerza viene el contrario. Mm, Y en un momento determinado, ¿verdad?, tiene que haber un contrario, tiene que haber algo, tiene que, no sé, eh, en el 70, por ejemplo, en el 80 un computador era sinónimo de inteligencia, meterse en internet también, ¿verdad? De investigar, era sinónimo de que, oye, este chico, mira cómo se maneja con el computador, cómo sabe, ¿verdad? Entonces, eso pasó a ser justamente después pura entretención, pura superficialidad, el camino de nuevamente de la venta, ¿verdad? Nuevamente de empezar a manejarte como dato, y etcétera, etcétera. Y ahora se convierte en un problema que tiene que llegar a algún atajo, tiene que llegar a algún puerto, tiene que, no, no sé, es una cuestión, ¿verdad?, que exige tomar ciertas posturas que ya la están tomando. Los colegios tú ves, ¿verdad?, que se prohíben la sala clase, el celular, eh, qué sé yo, se está volviendo también a, a escribir con la mano. Bueno, por fortuna acá en Paraguay, por una cuestión entre tecnología y también acceso a los recursos, se escribe con la mano, se están volviendo como a dictados, ¿verdad? Entonces, todo va por una tendencia a controlar la pantalla. Pero creo que cualquier control externo no es en realidad no tiene tanto alcance como un control más interno, totalmente de acuerdo. Sí. como una auto-irreverencia, ¿verdad? Me imagino yo. También tienes que tomar en cuenta que acá es otra imaginación. ¿M? Es otra imaginación. Pero por eso se llama ética, o sea, yo creo que Ética para Arandú y Yerutí entrega, no sé, bueno, es un libro difícil porque está hecho para esta generación, pero ellos no lo van a poder leer ahora. Claro. Arandú lo lee y entiende bastante, Mm. pero hay cosas que están encriptadas porque es muy pequeño. Eso te iba a decir, profe. Yo algunos cuentos, porque eso me gustó mucho que pusiste cuentos que evidentemente tienen un mensaje. Es un cuento en teoría, parece un cuento para niños, pero no es así nomás. Yo por eso te dije quiero volver a leer los cuentos porque estoy seguro que hay más que puedo quitar. Estoy seguro que ellos después en el futuro lo van a leer y ahora y ahí recién van a entender y ahí van a entender todas tus Algunas cosas, preocupaciones, claro. ahí van a entender todas tus preocupaciones. Pero es difícil, profe. Yo creo que los chicos o que nosotros mismos no usemos pantallas ya es imposible, ya no se Sí, puede. no, Yo más que nada mi crítica es a los padres que a los chicos de 1 año, 2 años, ya le ponen una pantalla. Yo crecí viendo tele, sí, pero yo recuerdo, y ya jugábamos videojuegos también, pero jugábamos videojuegos, veíamos tele, pero también salíamos afuera a jugar, a sí, compartir. ¿Qué sí. pasa? Hoy los videojuegos se juegan en línea, o sea, yo juego con mi compañero, yo en mi casa, él en su casa. ¿Para qué yo me voy a juntar con él si yo ya puedo jugar con él y comunicarme con él a través de la pantalla? La realidad soporte, que es la realidad esta, ¿verdad? Se empieza a debilitar con la pantalla para convertirse en realidad pantalla, o sea, una realidad que está mediatizada por algo. ¿M? Y olvídate, después la pantalla va a tener sensores que impacten, por ejemplo, tus papilas gustativas, por decir algo. Ya, ¿M? profe, ya hay, o sea, a ese nivel no, pero Ajá. hay ciertos videojuegos que vos te pones ya el VR, que te pones esto, una vez me puse y Ya. y la inversión fue absoluta. Realmente yo estaba en ese mundo, o sea, todavía no puedo creer lo que fue. Y se ponen trajes, pues esto ya es muy caro, o sea, muy poca gente tiene, pero que cuando en el juego te pegan o te golpean, vos sentís el golpe. Lo siento. Y esto cuando yo me acuerdo, yo tenía 12 años, jugábamos un juego que los personajes eran todo cuadrados, así feos, y ahora el nivel gráfico y el nivel de simulación ya, y no pasó mucho, pasaron ni 20 años, no pasaron.
de acá a 30, 40 años, vamos, hay un libro y una película que se llama Ready Player One, que justamente es eso, que es que el mundo está fundido, el mundo real se acabó y todo el mundo quiere entrar a este mundo de realidad virtual porque ahí la vida es mejor. Y eso es, yo creo que vamos a llegar en algún momento. Yo creo, de verdad, que esa es una de las fantasías que recorren el libro. Ah, que recorren el libro, por el libro también es como una historia, es como una novela. Hay un principio, ¿verdad? Hay un final. Y bueno, y eso, mi estimado amigo. ¿Mm? Perfecto, profe, te agradezco mucho la participación. Y profe, para cerrar, a mí siempre me gusta pedirle a mis invitados que recomienden un libro. Obviamente, la recomendación de tu libro. Pero aparte, profe, si tuviera que Sí, recomendar un libro aparte, ¿cuál sí. sería? Yo recomiendo un cuento. Recomiendo un cuento y en realidad, por más que lo hayan leído alguna vez, léanlo de nuevo. Son 60 páginas de estos cuentos antiguos, ¿verdad? Eh, pero léanlo, léanlo, no, no, ojalá no tan rápido, demórense unos 2, 3 días. Y es La Metamorfosis de Kafka. Mm. Se van a encontrar con otro mundo, Leí un hace mundo de poquito. atracción, un mundo de atracción humana, donde hasta los más pobres tienen sirviente porque todo se hace, no hay lavadoras, ¿verdad? No hay cocina a gas. Es un mundo distinto, eh, pero es una dinámica existencial que es siempre vigente, que es siempre vigente. Y tiene un libro que está hecho de pena, de horror, en fin. Y creo, ¿verdad?, que todos podemos llegar a ser Gregorio Samsa en alguna oportunidad. Y que hay Totalmente. que leerlo, Sí, hay que leerlo. sí, Y ese totalmente. recomiendo yo. Hay muchas Perfecto. ya traducciones, así que da lo mismo, porque todas son buenas. En un cuento corto, no lean sí un resumen, pues ese no, lean el libro entero, ¿verdad? Perfecto, profe. Te agradezco una vez más por tu tiempo. Muchas gracias a los que nos acompañaron hasta el final del capítulo y nos veremos en otro capítulo de Cubes Podcast.